Con esta serie de vídeos lo único que pretendo es, pues además de dar cuenta de mis lecturas en este curso, dejar por escrito ocurrencias en el sentido etimológico de la palabra, es decir, uno va recorriendo el texto y de repente le sale al paso una ocurrencia que con el paso de la lectura se vuelve recurrente. Entonces, esto que yo voy a leer a continuación, pues tiene esa categoría, pertenece a esa categoría, es simplemente una ocurrencia, pero en este sentido etimológico de aspecto, idea, detalle, intuición, que sale al paso mientras uno recorre el texto, y no solamente el texto, sino su recuerdo en este caso, pues cierro mis reflexiones momentáneas y precarias y desde luego corregibles de mi lectura de Ser y Tiempo, esta vez confrontándolo con lecturas que hice posteriormente, pero en el mismo curso, en este que termina ahora, de Hans Blumenberg, principalmente de La descripción del ser humano, publicada en el Fondo de Cultura Económica, este maravilloso tocho. O sea, este es el gran libro, creo, de la filosofía del siglo XX, en mi opinión, y no Ser y Tiempo, pero como digo, no tiene nada que ver esto con qué es lo bueno o qué es lo mejor, sino con estas ocurrencias, estas salidas al paso de lecturas cruzadas. Y lo que voy a leer a continuación, pues es eso, es una ocurrencia mía de mezcla entre Ser y Tiempo y principalmente la descripción del ser humano, pero también paradigmas para una metaforología que leí en PDF y en parte también el trabajo sobre el mito que no he leído completo, pero sí me he acercado a él y bueno, he consultado algún artículo y he visto vídeos, pues sobre todo el profesor Tomás Pollán en YouTube, que no son de muy buena calidad, pero que el contenido es impagable. Bien, Ser y Tiempo versus Descripción del ser humano, contraposición entre la antropología criptoteológica de Heidegger y la antropología filosófica de Blumenberg. Cierro con este texto la pequeña serie de 3 dedicados a Heidegger. Me atrevo a poner en relación mi lectura de Descripción del ser humano con la de Ser y Tiempo, desde un punto de vista esta vez doxológico, dejando a un lado el acercamiento anterior lírico-teológico, que aparecen en los vídeos anteriores, cuyo enlace dejo por aquí. Ambos parten de Husserl. Todo este tocho, la primera mitad es un acercamiento a Husserl. ¿De acuerdo? Todo esto es pues una maravillosa reflexión sobre Husserl y la antropología. Ambos parten de Husserl, digo, pero Heidegger desde su primer momento vira según el influjo de la tradición teológica que jamás abandonará, desde sus trabajos sobre Duns Scoto, su participación en Centrum, su cristianismo filosófico. Por su parte, Blumenberg, en su obra póstuma, que no obstante incluye multitud de consideraciones y textos, algunos de ellos escritos décadas antes de su muerte, dialoga no solo con Husserl, sino también con Heidegger. Precisamente allí donde Heidegger puede mostrar una distancia jactanciosa, y me atrevo a decir casi ignorante, respecto del evolucionismo y del darwinismo, allí es donde Blumenberg sitúa su antropología. Un ser improbable y erguido que ve y es visto por otros seres improbables y erguidos, no es un ser que se separa de entre los entes al preguntarse por sí mismo. Blumenberg habla del hombre que habita las distancias entre él y los otros hombres y que precisamente carece de seguridad sobre su propia identidad en esa distancia, que no puede saber quién es en esa separación relativa respecto de los otros. Es un hombre que consigue estabilizarse en su relación precaria con los otros sin llegar nunca a lograr una configuración absoluta. Heidegger parte ya del hecho de esa consideración absoluta, de un ser del que nada puede decirse con justicia y cuya localización es problemática. Es un ser que de hecho existe precisamente sin que la intersubjetividad constituya un problema. Todo hombre, todo Dasein, lo es por su oposición a los entes que no son seres. Parece que sólo la pregunta acerca de si los entes son seres califica a quien la realiza como Dasein, como ser.
Aunque sea Blumenberg quien entra en las profundidades de las edades de tiempo precisas para llegar desde la selva arbórea ancestral hasta nuestros días, el tiempo de Heidegger es aún más profundo, precisamente por su carácter cualitativo. Si la realidad de un individuo se cifra en el devenir de su historia evolutiva, entonces sería preciso contar uno a uno los momentos de ese devenir. Sin duda puede establecerse un sistema de hitos en ese devenir cuya importancia cualitativa sería en gran medida arbitraria. Esa contabilidad, que es la historia, es del todo extraña para el ser que se oculta entre los entes. La historia en Blumenberg es una configuración sustancial. Heidegger pasa por alto cualquier consideración histórica. La diferencia entre la temporalidad mundana, en la que los entes viven meramente arrastrados por la inercia exterior, y la temporalidad ontológica, en la que el Dasein vive una vida propia orientada hacia la vivencia de esa finitud, Temporalität y Zeitlichkeit, esa diferencia, digo, escapa a cualquier consideración histórica. No hay propiamente en Heidegger un devenir. Hay un movimiento extático, a saber, un reconocimiento de la vivencia presente en tanto referida a un destino, últimamente la muerte, cuyo carácter colectivo hace indiscernible toda posible particularidad o individualidad. Sólo la angustia se vive de manera personal, pero todos la viven. No hay entonces ningún relieve temporal, no hay propiamente flujo termodinámico. Tampoco se ve que la conquista de la vida propia pueda presentarse en términos históricos. Desde el momento en que Heidegger separa las dos temporalidades, ambos tiempos son inconmensurables. El tiempo del devenir, la historia, la memoria, etc., quedaría remitido a los entes, no al ser. Pero este ser, entonces, pertenece más bien al mundo del mito o al de la metáfora. Si es cierto, siguiendo a Kant, que de la cosa en sí no puede haber preguntas, entonces el discurso de Heidegger es un ejercicio absurdo de elasticidad artificiosa de un límite siempre irrebasable. Sin embargo, no parece que el discípulo de Husserl, el gran lector de Kant y Aristóteles, se pierda en una banalidad tan obcecada. La lectura que yo hago del ser y de los entes en Heidegger es muy otra, y precisamente a la luz de la metaforología, del mito y de la descripción del ser humano de Hans Blumenberg. Si la historia es una consideración muy importante en Blumenberg, no es porque este autor lleve a cabo una filosofía de la historia. Precisamente es la historia la que va mostrando el inexorable pero no necesario camino que conducirá a la humanidad al desarrollo de sistemas de pensamiento altamente formalizados como los que dan lugar a la tradición filosófica. Es la historia de un animal que se encuentra con un exceso de capacidades cognitivas ocultas por su perfecta sintonía con el entorno, pero que de repente se ve en la obligación de sobrevivir a una catástrofe que cambia ese entorno, empujando al ancestro común a erguirse y a arrojar esos objetos cognitivos recién descubiertos al exterior. La acción a distancia, que el ancestro común es capaz de llevar a cabo, supone una mediación entre las exigencias insuperables del exterior y las urgentes necesidades del interior. Es la historia de la adquisición de la autoconsciencia, proceso que se retroalimenta con el de autoformación durante el entero y repetido proceso de antropogénesis, y es por lo tanto un desarrollo histórico. En ese devenir sucede, sin embargo, el mismo curso de acción humana. Lo arrojado no es el humano, lo arrojado son los objetos cognitivos que funcionan como mediación, como retardadores, como múltiples ardides que el débil mortal interpone entre su impotencia y el todopoderoso ser que lo acecha. La historia, en tanto acumulado de experiencias y de mundos de la vida telúricamente sedimentados, sí dice algo claro. Y cito a Blumenberg en la descripción del ser humano, página 592 y 93, la visibilidad es la base de las dos instituciones humanas más importantes, la responsabilidad y la delegación. Fin de la cita. Nosotros nos vemos y vemos mejor porque estamos erguidos, pero por lo mismo otros nos ven mejor. La imposibilidad de hacerlo todo uno mismo pone al hombre en la necesidad de los otros. Esa intersubjetividad nos guarda las espaldas y la sellamos con la mano, que puede golpear, con el beso, que puede desgarrar, con el desparpajo del abrazo que da golpeteos amistosos en la espalda para confirmar que no se oculta nada. La delegación
denuncia una impotencia, pero garantiza una organización social más o menos estable. La autoconsciencia y la autoconservación van también la una con la otra. El mito para Blumenberg es una estrategia no para ganar poder, sino para restar poder. El mito asume la inestabilidad peligrosa de la vida, de ese todo de experiencias que pasa desapercibido y que nunca podemos expresar, pues se vive inmerso en él de forma que solo una catástrofe nos pone frente a su ruina. El mito actúa en un mundo de la vida que perturba constantemente las experiencias del viviente, pero siempre queda un resto de esa experiencia a donde el ser no alcanza. Y el mito, cuya repugnancia nativa para señalar herejes se deriva de su plasticidad antidogmática y de su gran capacidad de variación, el mito, fruto de un logos constreñido y sin armas, puede no solo alejar la amenaza, puede incluso ir minando su poder. El ser humano nace llorando, cuando ha llorado lo suficiente, muere, se dice en Ran, la película de Kurosawa. Que el hombre sea el animal más desgraciado que existe, quizá no haya que dudarlo. Pero no está dicha la manera en la que este penar deba vivirse. Puede vivirse en la contemplación, en el theorein, en el ver humano como la dignificación de ese sufrimiento. Pero parece razonable intentar también una construcción que consiga dar estabilidad y una confianza relativas. En este orden de cosas, parece una ironía que Heidegger, que muy conscientemente se niega a hablar del hombre y lo bautiza como Dasein, sea precisamente quien más acentúe al hombre como experimentador de algo exclusivo suyo, de algo propio, cuyo reconocimiento sí está en el origen de la autoconsciencia. En Descripción del ser humano, en la página 523, se lee: la introducción de la expresión cuidado, Sorge, recuerda que también Heidegger, en el primer análisis ontológico fundamental del Dasein, había aportado la reflexividad al diagnóstico fenomenológico al determinar el Dasein como cuidado. Fin de la cita. En mi opinión, esa reflexividad fundamental, esa autopercepción originaria, es la piedra angular de la antropología oculta de ser y tiempo. Como dije en el vídeo anterior, la categoría heideggeriana del ser ante la muerte comparte espacio lírico con las coplas manriqueñas. Ejemplificaba yo esto poniendo en relación la partícula ante, según la traducción del profesor Ángel Solocozzi, en la expresión ser ante la muerte, con el uso pronominal de venir en Jorge Manrique, cómo se viene la muerte. Ese venir es un seguir, un acompañar, un ir junto a. ¿Junto a quién? No puede ser que el ser heideggeriano muera. Muere el Dasein. Entonces, si la muerte me limita de una manera tan evidente, tanto que casi basta con estirar la mano, o abrir mejor los ojos, para localizarla en mí mismo ir viviendo. Si soy de tal manera consciente de ello, entonces es que he comenzado no solo a vivir mi existencia propia, sino con ello a reconocerme como sujeto de reflexión. En la página 449 dice Blumenberg: en la idea de límite se hace innegable que la razón es la actio perdistans genuina. La razón es la capacidad de obtener enunciados sobre todo lo que no solo no está presente fácticamente y no es intuible, sino que no es real en absoluto, sino solo posible o incluso imposible. Fin de la cita. Y más adelante, en la misma página, dice: solo podemos pensar en nuestro propio sueño, en nuestra propia muerte, porque tenemos la idea fundamental del tiempo y de la identidad posible en una existencia que no es solo momentánea. Solo puedo estar ausente del mundo si el tiempo sigue corriendo sin mí, si hay tiempo del mundo. Fin de la cita. Esta es la piedra que Blumenberg alza amenazante ante la temporalidad heideggeriana. Una piedra que el ancestro antropoide aprendió muy pronto a tener a la mano, pues el humano, cito, puede ser afectado sin que se afecte su physis. Es el reverso del actio perdistans y sus sublimaciones incruentas. Uno puede resultar herido aun por el símbolo. Fin de la cita en la página 473. La certera pedrada de Blumenberg rompe el tiempo ontológico, Zeitlichkeit. Sí, el hombre sabe que muere, así, en presente de indicativo, no que morirá o que ha de morir, sabe que muere porque sabe que la muerte se viene, tan callando. Ese saber actual sucede en el tiempo cotidiano y es universal.
Sucede en el tiempo del mundo, en el Weltzeit, cuya vivencia es el tiempo óntico, temporalitet, el hombre que reconoce su límite existencial. No sabemos aún si eso da sentido alguno o no lo da. El hombre que decide aceptar la angustia como contenido autorreferencial, casi como un segundo nombre, y cuya vivencia es tan única en su acontecer como universal es su aparición en cada Dasein. El hombre, al fin, como ser ante la muerte, no accede con esa vivencia a una clase temporal distinta. No, más le vale estar muy avisado, más le vale ser capaz de percibir que el mundo circundante, in der Weltsein, no es homogéneo ni estable, que las exigencias de ese mundo ofrecen peligros crecientes, que los plazos de reacción son perentorios, que la historia es la leyenda de una supervivencia altamente improbable y que esa leyenda no dice cómo actuar en el momento mismo en el que el ser está llegando al ente y éste no dispone de medios para depotenciarlo. Tampoco dice otra cosa que el hecho de que hay que seguir buscando la manera de pasar desapercibido. También su estilo le permite a Blumenberg alguna que otra no azarosa figura retórica. Dice en la página 543, siente su vida quien no la percibe como su estado, porque como tal es vacía y paradójicamente es la sensación de gravedad. Sentir su vida solo puede significar no detenerse en la sensación, no insistir en que el yo pueda alguna vez bastarse a sí mismo, ser plenitud en lugar de vacío, ser que no merma en lugar de ser para la muerte. Fin de la cita. Ser que no merma. Este es el ser ante la muerte, viviente en el tiempo del mundo. Es la quiebra, pragmática antes que fenomenológica, de la ontología fundamental. El tiempo de Heidegger se escindía desvinculando la vivencia de la angustia del mundo circundante. Esa angustia que está en la antropogénesis originaria, no solo en la de las estirpes ancestrales, sino en cada nuevo naciente, en cada nuevo sobreviviente o, si se me permite, en cada nuevo sobremuriente. El origen mismo de la autorreferencia, que pasa a autoconsciencia, que se autoconserva y logra autoformarse. Ese agudo acierto de Heidegger quedaba desarticulado respecto de las mismas circunstancias cotidianas de las que partía el análisis con su precomprensión del ser. Esas circunstancias quedaban cerradas en lo óntico, imposibilitadas para la realización apropiante de lo ontológico. Pero tal cierre o era en falso o era muy endeble. Yo sigo el verso de nuestro Juan Ramón, hay que salir y ser, en otro ser, el otro ser. En Paradigmas de una metaforología, Hans Blumenberg estudia las relaciones existentes entre la metáfora y el concepto. En general, nuestro autor descubre el hecho de que la mayoría de nuestras construcciones conceptuales se asientan sobre profundas raíces metafóricas. Su libro es un repaso más o menos rapsódico de algunas de esas construcciones metafóricas que subyacen a las construcciones de sistemas conceptuales. Lo primero que hay que dejar claro es el hecho de que esta relación entre las metáforas y los conceptos no es genética, sino que es histórica. Esto quiere decir que no todo concepto evoluciona de una metáfora y queda después de esa evolución como resultado fijo, inabordable para cualquier otra metáfora. Y del mismo modo, no toda metáfora se construyó sobre el vacío discursivo, sino que puede ser el resultado de una evolución histórica de otras metáforas o también de otros sistemas conceptuales previos a la metáfora. Esto quiere decir que hay una relación bipolar en la que no siempre uno de los dos polos es más originario que el otro. Por otra parte, en Trabajo sobre el mito, Blumenberg entiende que la función del mito es alejar, depotenciar la omnipotencia de la realidad. En la disputa acerca del concepto de modernidad, Blumenberg sitúa el paso del mundo teológico al moderno no solamente como una sustitución o cambio de función de los elementos de la teología en el mundo de la modernidad, sino que se lleva a cabo también una absoluta transformación de ese mundo teológico desaparecido, invalidado por la modernidad. Este trabajo del mito, consistente en aprovechar su plasticidad y su capacidad de transformación a la hora de adaptarse a mundos de la vida impuestos por una realidad todopoderosa, es, no obstante, un trabajo del logos, un trabajo de la razón. Según la visión de Blumenberg, el mito es capaz de atender mucho mejor que la teología a las necesidades de la modernidad, o mejor dicho, a las necesidades que el hombre encuentra y que debe satisfacer urgentemente para sobrevivir en el mundo de la vida de la modernidad.
Desde estas consideraciones, yo entiendo que el concepto heideggeriano de ser viene a ocupar el lugar de la omnipotencia de la realidad, y que la diferencia ontológica es un juego metafórico que se construye como una forma mítica que, en lugar de mediar simbólicamente entre la realidad y el ser humano, tiene como función el empujar al ser humano a la realidad. Esta crudeza obvia el hecho de que ningún ser humano es lo suficientemente poderoso como para asumir el contacto con la realidad de una manera tan absoluta sin quedar totalmente aplastado. Uno se pregunta cómo Heidegger no vio en el Dasein a Semele y en el Sein a Júpiter. La escisión entre la dimensión ontológica del hombre y su dimensión óntica se articula a partir de un paralelo con el mito del paraíso y la caída. La decisión de aceptar la vida propia a partir de la vivencia de la angustia es el equivalente al sacrificio y la gracia. Pero evidentemente falta el tercer capítulo de la historia de la salvación, falta la recuperación del orden perdido después de la caída, puesto que nunca se ofrece una entrega total del ser al hombre ni del hombre al ser. Al final, Semele no encuentra a Júpiter. Pero ello no se debe a una incapacidad del filósofo, sino que más bien es una imposibilidad desde un punto de vista fenomenológico. El ser humano solo puede tener una relación parcial y peligrosa con el ser, es decir, no puede darse nunca una absoluta reconciliación o bien una reunificación del ser humano con el ser.